Buenas tardes con todos. Vamos a desarrollar la sesión pendiente de este curso de elaboración de proyectos de forestación y de reforestación. Eh, Como les había manifestado, la semana anterior se generó una descoordinación y ello motivó que en la sesión inicial se haya expuesto toda la temática de forma bastante resumida. Y ya desde la semana anterior y también en esta vamos a compartir de forma un poco más extendida los puntos que estaban demasiado resumidos o que incluso se habían obviado, ¿no? Por la premura del tiempo en lo que se entendió que era la única sesión y se obligó a un resumen de toda la propuesta. Bien, entonces ya habíamos visto anteriormente lo relacionado a estos proyectos y de forma resumida, ¿no? Para que vean que ya esta PPT que se les va a compartir ya también está ordenada. En la primera parte se había hablado sobre la inversión pública y nosotros ahí eh, habíamos aclarado en la primera y en la segunda sesión algunos aspectos relacionados a la inversión pública y cómo ésta se vinculaba con la elaboración de los proyectos de inversión. Y ahí habíamos hablado que los proyectos de forestación y de reforestación como tales, así de forma específica, no tienen, digamos, una orientación eh, hacia la resolución de un problema en específico. Forman parte de un tipo de proyectos mucho mayor que son los proyectos ecosistémicos. Y habíamos ahí compartido con ustedes lo que era un proyecto ecosistémico, cuáles eran los criterios de intervención y también que ya la entidad sectorial y la entidad rectora habían definido cuáles eran estos ecosistemas e incluso que eh, en estos ecosistemas, en esta definición de ecosistemas, se había indicado ya qué características tiene y parte de estas características estaba vinculada a la flora y a la vegetación, ¿no? Y eso ya nos daba un aporte importante en lo que era determinar las especies con las que se podía plantear un proyecto específico de forestación y de reforestación. Eso habíamos visto entonces la semana anterior. Habíamos hablado también sobre algunas características del sector forestal en nuestro país. Y después, la primera semana habíamos visto ya lo referido al expediente técnico, sus particularidades, sus características. Un, un tema importante que siempre deben de considerar es que todo proyecto de inversión pública obligatoriamente tiene que contener tres componentes. Un componente de infraestructura, un componente de equipamiento y un componente de capacitación. Los tres de forma conjunta van a permitir que se brinde un servicio y por lo general ya el servicio que brinda el proyecto a través del expediente técnico va a ser también el objetivo del proyecto. Entonces, es importante que esos tres componentes estén para garantizar que el objetivo tiene sentido, está bien definido. Luego, también habíamos hablado sobre los costos, ¿no? En esta segunda sesión, que debió haber sido la semana pasada, se entiende que ahí debía de hablarse sobre los costos, sobre los viveros y las plantaciones forestales.
En la primera sesión se había hablado ya sobre los costos y algo de los viveros, y lo que estaría quedando pendiente para regularizar en esta oportunidad serían las plantaciones forestales. Y la tercera sesión, que es la que nos correspondería ahora, se debió haber tocado únicamente lo que era el expediente técnico, lo cual ya se hizo en la primera sesión. Pero de todas formas, ahora también vamos a hacer un breve repaso de lo que es propiamente el expediente técnico, eh, para que todo esté correctamente establecido. Bien, vamos a avanzar entonces. Como habíamos dicho, el presupuesto es importante porque contiene el conjunto de gastos que tiene que ejecutarse para que el proyecto pueda materializarse, ¿no? Tiene diferentes formas de presentación. Lo importante que debemos de tener claro es que una partida viene a ser una actividad del proyecto. En ese sentido, el expediente técnico, si se ha considerado 20 actividades, debería tener 20 partidas, si se ha considerado 50, 50 partidas y así sucesivamente. Cada partida siempre tienen que recordar que está conformada por 3 recursos: mano de obra, equipos y materiales. Y de cada uno se tiene que indicar la unidad de medida de cada uno de ellos, la cantidad y el precio unitario. Ahora, esta unión de estos 3 elementos va a darnos no, perdón, la cantidad de unidades de una partida viene a ser el metrado. ¿Ya? Entonces, si una partida está vinculada a una cantidad de 50, su metrado será 50. Por ejemplo, en forestación, digamos que la partida es llenado de bolsas, ¿no? Con sustrato para el plantado, y el metrado será la cantidad de bolsas que se va a llenar. Si son 500, 500 bolsas; si son 1000, 1000 bolsas; si es 1.000.000, 1.000.000 de bolsas. Ese es el metrado de esa partida, la cantidad de unidades de la partida. Y cada una de estas unidades va a estar establecida en función a sus costos. Es decir, de cada unidad has determinado tú el costo. ¿El costo de qué? De los 3 componentes que la conforman, ¿no? De mano de obra, de materiales y de equipos. Eso ya se había comentado también oportunamente. Esta, Esto va a ser el famoso costo unitario. El costo unitario es la cantidad de recurso económico que se requiere por cada unidad de metrado de la partida. Siguiendo con el ejemplo de la partida de llena de bolsas, que tenía, vamos a decir, 500.000 bolsas, ese era el metrado, y el costo unitario vendrá a ser cuánto nos cuesta llenar una sola bolsa con sustrato. Luego, como ya tenemos el costo unitario, lo multiplicamos por la cantidad de metrados, que sería 500.000, y tenemos el costo de la partida. Este costo unitario, entonces, va a ser el esquema más prolongado, más extenso de un expediente técnico, ¿no? Porque ahí están descritos la distribución de costos de cada una de las partidas y a la vez de todas las partidas, sin excepción. Eh, Luego habíamos hablado sobre los viveros, ¿no? Este viene a ser el componente de infraestructura del expediente técnico de proyectos de forestación y de reforestación. Sin esta estructura, no existe forma real de que el proyecto de forestación o de reforestación pueda generarse. Y ahí habíamos visto que habían algunos tipos o 2 clases principales de viveros: los principales o permanentes y los temporales o secundarios. El principal es el vivero que va a tener una estructura más tecnificada y que generalmente está ubicada en una zona donde hay ciertas condiciones, aparte que el clima permite
la conducción de varias especies, ¿no? El temporal es una especie de vivero tipo modular, armable, desarmable, que no tiene mucho nivel de tecnificación y que además está más orientado al proceso de endurecimiento, si queremos verlo así. Estos son los criterios de elección de un vivero, ¿no? La localización, eh, la localización, ¿no? La altitud, perdón, el tamaño, la forma. También está el acceso al agua, las vías de acceso, entre las principales características que se tiene que considerar al momento de determinar la ubicación y también las dimensiones del vivero, ¿no? Un aspecto importante no deben de olvidar es que el vivero tiene que cumplir un conjunto de normas, normas legales, ¿no? Empezando con el saneamiento, ¿no? Tiene que estar establecido o tiene que estar construido en un terreno saneado física y legalmente. Eh, Además, todas las técnicas o todas las partidas que se van a implementar en el expediente técnico y también en el vivero tienen que ser aquellas que están permitidas por los distintos entes normativos. ¿Ya? No se puede plantear nada que no esté permitido, nada que pueda estar observado, puede estar prohibido. Ya habíamos hablado sobre la orientación. Importante, no se olviden, al momento de plantear la construcción del vivero, es recomendable que incorporen ya ciertos niveles de tecnificación, ¿no? Vinculado al sistema de riego, al sistema de pantallas, si es que es necesario, si ustedes lo ven factible, al sistema de control ambiental, ¿no? Hay espacios, las cámaras de germinación, por ejemplo, requieren más humedad, más temperatura. Otros espacios requieren más frío, dependiendo ya de ciertas características de las especies que van a producir. Todo eso tienen que definir ustedes para que el vivero pueda estar operativo y pueda brindar el servicio de producción mínimamente durante 10 años. Eh, lo que habíamos obviado en esa primera sesión y que vamos a ver ahora era lo relacionado a las plantaciones forestales. Sabemos todos que una de las etapas fundamentales del expediente técnico va a ser el proceso de plantación de los plantones, ¿no? En campo definitivo y su manejo y conducción para que estos puedan prosperar y así puedan generar brindar el servicio de reforestación que se está buscando alcanzar. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el mismo. Un aspecto que tienen que considerar en esto es que todo lo relacionado al proyecto forestal y dentro de estos, a la gestión, al manejo de las plantaciones forestales, tiene que circunscribirse dentro de lo que es un manejo de cuencas hidrográficas, porque sabemos que un proceso o una inversión en reforestación va a tener un impacto a nivel de una unidad hidrográfica, puede ser a nivel de una microcuenca o de una subcuenca. No es de que va a tener un impacto a nivel territorial
administrativo territorial, ¿no? Por ejemplo, yo que soy del distrito Los Grandes del Perú, elaboro mi proyecto forestal y asumo de que el impacto de ese proyecto va a estar únicamente en el ámbito de mi distrito. No es así, ¿no? El impacto del proyecto va a estar en el ámbito de la unidad hidrográfica a la cual yo pertenezco. Puede ser una microcuenca o más de una microcuenca, puede ser una subcuenca, ¿no? A ese nivel va a tener impacto mi proyecto. Por mucho que yo no quiera, por mucho que yo quiera decir que no, que voy a hablar con los APUs para que el viento no pase de mi distrito al otro distrito, ¿no? Le ponga barrera ahí al viento o al agua, etcétera, ¿no? Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, como el impacto de estas plantaciones forestales va a ser a nivel de una unidad hidrográfica, se tiene que tener en cuenta ese enfoque de cuencas hidrográficas para plantear, para poder definir cuál va a ser el ámbito de influencia del proyecto. En ese aspecto hay que tener en cuenta que estas unidades hidrográficas pueden ser, se van a dividir en tres etapas, ¿no? La parte alta, la parte media y la parte baja. Los proyectos de forestación y de reforestación preferentemente se van a conducir en la parte media y la parte alta de las unidades hidrográficas, ¿no? Que son zonas donde eh, se presentan condiciones más favorables para el establecimiento de estas plantaciones forestales. Adicionalmente a ello, tenemos que tener en cuenta que quienes van a obtener un beneficio también de este tipo de intervenciones van a ser quienes habitan en la parte baja de la cuenca. No solamente quienes habitan en la parte media o alta donde se va a intervenir, sino también quienes habitan en la parte baja de la cuenca. Un aspecto importante de las acciones de deforestación y de reforestación es que estas están comprendidas dentro de algo denominado restauración hídrica. Ojo, la forestación y reforestación es una técnica, son técnicas que se pueden comprender dentro de lo que es la siembra y cosecha de agua, así como también dentro de lo que es la restauración hídrica, ¿no? ¿Por qué? Básicamente vienen a ser, digamos, dos caras de una misma moneda, la restauración hídrica y la siembra y cosecha de agua, ¿no? Porque la siembra y cosecha de agua, cuando se habla de forestación y reforestación, esta técnica se orienta a la recarga hídrica del suelo, porque es el espacio donde la forestación y la reforestación va a tener efecto de recarga solamente en el suelo, no va a tener efecto de recarga en acuíferos subterráneos. Y la restauración hidrológica está orientada hacia lo que es la recuperación de niveles de agua en un determinado espacio territorial, en este caso dentro de una unidad hidrográfica, ¿no? Entonces, dentro de esta vamos a encontrar que dentro de la recuperación y restauración hidrológica vamos a encontrar varias técnicas, ¿no? Dentro de ellas vamos a encontrar las técnicas biológicas, mecánicas, hidráulicas, etcétera. Dentro de las técnicas biológicas está todo lo relacionado a las plantaciones forestales, es decir, la forestación y la reforestación, porque estas técnicas van a permitir que se mejoren las condiciones del suelo hasta puntos en los cuales se pueda tener un, una recuperación de la capa vegetal, ¿no? Que cubre el suelo y esta va
Primero, impedir que continúen procesos erosivos, tanto hídricos como eólicos sobre el suelo. Y segundo, va a empezar a fungir como alfombra que va a capturar una cantidad de agua y la va a infiltrar hacia el suelo, ¿no? Ahí es la importancia de esta técnica. Eh, Esta técnica de la reforestación y la forestación va a tener un mejor comportamiento si está acompañada de otras técnicas como pueden ser las zanjas de infiltración, en algunos casos las terrazas u otras más, ¿no? Que van a permitir que eh, se, se garantice una disponibilidad de agua en volúmenes más apropiados. Eh, Cuando hablamos de reforestación, básicamente hablamos de generar a través de un conjunto de actividades el repoblamiento de una cubierta vegetal que va a estabilizar mecanismos torrenciales, ¿no? Principalmente erosión hídrica, ¿no? Pero también algo de erosión eólica. Esto va a generar a su vez una mejora en la infiltración, una reducción de la escorrentía superficial porque va a haber más agua infiltrada y va a favorecer el flujo superficial en precipitaciones abundantes sin generar procesos erosivos, ¿no? Esa es la forestación. Ahora, estos dos, tanto la forestación como la reforestación, están vinculadas a un ámbito territorial que se va a denominar plantación forestal. La plantación forestal viene a ser un área podríamos decir, un área territorial donde se va a generar un cultivo de especies forestales. Es básicamente la reforestación y la reforestación vendría a ser el equivalente al cultivo de especies hortícolas, especies eh, de frutales, cosas así, ¿no? Porque ahí en la forestación y reforestación lo que se va a manejar, lo que se va a conducir, ya no van a ser plantas, no van a ser hortalizas, sino van a ser especies forestales. Y la plantación forestal va a tener un impacto sobre el ecosistema, ¿ya? Porque van a modificar la interacción de los componentes presentes en ese ecosistema. La idea es que esta plantación forestal reduzca las interacciones desbalanceadas entre factores ecosistémicos, ¿no? Ante la inexistencia de áreas forestales en zonas de montaña, lo que vamos a encontrar es una relación, digamos, no una relación antagónica casi entre el agua y el suelo, ¿no? La precipitación va a generar principalmente procesos de erosión hídrica, más que generar procesos de recarga hídrica, va a generar erosión hídrica. Entonces, a través de la forestación y la reforestación, se entiende que eso se va a regular, ¿no? Otro aspecto importante es que va a conllevar una serie de acciones, ¿no? Para empezar, la producción de plantones y de material reproductivo. Estos se van a generar dentro de los espacios especiales que se han construido, que van a venir a ser las plantaciones forestales. Dentro de estos espacios se van a ir conduciendo todos estos procesos. Ahora,
La otra característica es que las plantaciones forestales van a requerir un sistema de digamos, un sistema de aporte hídrico continuo, ¿no? Y apropiado. Para ello, se va a recomendar que se implementen, eh, si es factible, si la realidad hidrográfica, la realidad geográfica lo permiten, sistemas de riego y si no, otras estructuras que garanticen este aprovisionamiento de agua. Dentro de ellas estarán las zanjas de infiltración, por ejemplo. Eh, También está todo un conjunto de acciones sobre fertilización. Estas tienen que formar parte de las estrategias del expediente técnico, ¿ya? Para la conducción de los procesos de forestación y de reforestación, igual que de control de plagas y el manejo y cosecha de ser pertinente el mismo o los mismos. En cuanto a la instalación, tenemos que tener en cuenta la ubicación, ¿no? Estas tienen que estar consideradas a ser establecidas en terrenos, primero, que han sido deforestados o que tienen capacidad de ser forestados. Cuando hablábamos en la primera sesión sobre los estudios que conforman el expediente técnico, habíamos visto que había un estudio agrológico de suelos que nos permitía determinar la capacidad de uso mayor o el uso mayor que tenía ese suelo y uno de esos usos era para el repoblamiento forestal. Entonces, a través de ese estudio se va a determinar ello. Donde el estudio indique que hay capacidad para ser área forestada o que es área forestada que se ha visto reducida por algún aspecto, se va a plantear la forestación o la reforestación. Un aspecto importante es que estas áreas no deben de contar con cobertura de bosques primarios ni de bosques secundarios maduros. También tienen que tener en cuenta ciertas restricciones vinculadas al uso mayor forestal, como les había mencionado anteriormente, que sale del estudio agrológico, pero también van a tener en cuenta si hay derechos otorgados a terceros, que pueden ser privados o también pueden ser comunales. De estar presentes los mismos, la recomendación es que ustedes tengan bastante cuidado eh, con la propuesta, ¿no? No pueden plantear desarrollar la forestación o reforestación dentro de estas áreas que tienen derechos otorgados ya. La finalidad que van a conseguir o que van a perseguir con estas plantaciones, más allá de la recuperación o la restauración hídrica, que muchas veces es el primer aspecto que se considera, va a ser también generar plantaciones de protección para evitar que hayan estas escorrentías fuertes que determinen deslizamientos, otros similares, pero también se va a tener en cuenta la orientación de producción de madera y otros. No necesariamente todas las plantaciones forestales tienen que producirnos madera. Algunas van a producir otros elementos como cortezas, como brotes, los famosos pinos, por ejemplo, generan el espacio para la obtención de estas, ¿cómo se llaman? De estos hongos comestibles, ¿no? Entonces, ustedes tienen que identificar claramente cuál va a ser el producto que se espera o que se puede obtener de la conducción del manejo de estas plantaciones forestales.
Para aclarar nada más, hay una diferencia entre forestación y reforestación. La primera está orientada al poblamiento de plantas forestales, que pueden ser árboles o pueden ser arbustos, en terrenos donde no existe, es decir, no hay un bosque primario precedente. Y la reforestación es el establecimiento artificial de plantaciones forestales, ¿no? Es decir, vamos a plantar arbolitos, ¿ya? En zonas donde anteriormente existía o en zonas donde previamente existían estas plantaciones. Por eso se va a llamar reforestación. Muchas veces estas acciones de forestación y reforestación van a comprender el establecimiento de sistemas agroforestales, porque estas plantaciones forestales van a generar modificaciones en el comportamiento de los factores ambientales, agua, suelo, aire, flora y fauna, de la zona que la circunscribe. Eso va a permitir en inicio que haya una variación climática, ¿no? Que a su vez va a tener impacto directo sobre actividades agrícolas primarias, ¿no? Siembra y producción de cultivos. Entonces, ahí siempre va a ser importante estar o considerar el nivel de impacto, el nivel de efecto que va a tener la plantación forestal sobre eh, sobre estos sistemas agroforestales. Va a existir siempre ese nivel de impacto y es menester nuestro poderlo determinar apropiadamente. Ahora, la finalidad que se va a perseguir con estos sistemas agroforestales va a ser de intervenir y dar un tratamiento especial a zonas que tienen capacidad de producción agroforestal, es decir, que tienen capacidad de producir especies forestales, pero al mismo tiempo también pueden producir cultivos y similares. Esto con la finalidad de poder generar mejores condiciones para la provisión de bienes y servicios en las comunidades vinculadas o si quieren cercanas a estos ecosistemas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que todo proyecto de inversión tiene que generar algún tipo de impacto económico, directo o indirecto, sobre la población. Mientras más directo sea el impacto económico, la población va a encontrarse, digamos, más orientada, más sensible a, a prestar atención, a generar acciones especiales incluso alrededor de la propuesta, porque van a entender que les va a dar un conjunto de beneficios. Por eso es que siempre se plantea que los proyectos de siembra, perdón, los proyectos de forestación y de reforestación, se traten de vincular a esquemas agroforestales. Un aspecto que debemos de tener en cuenta es que para que se pueda conducir apropiadamente la plantación forestal, se tiene que generar un plan de manejo de esa plantación. Ese plan de manejo tiene que considerar más allá de las acciones que se van a realizar, cómo se van a realizar, en qué momentos, también tiene que considerar cuál va a ser el producto que se va a obtener y cómo se va a gestionar ese producto. Se va a vender, se va a entregar, concesionar, etcétera, etcétera. Tiene que estar claramente definido para que eh, se pueda establecer de forma correcta las ventajas del proyecto. Eh,
Entonces, en este plan de manejo de la plantación tienen que considerar ustedes todos los criterios para elegir los sitios, tanto de producción de plantones como los sitios de deforestación y de reforestación. En cuanto a los criterios para elegir el sitio de forestación y de reforestación, tienen que considerar el contenido de nutrientes de ese territorio, de ese suelo, la disponibilidad de agua, el relieve y el tipo de vegetación característica que crece en la zona. Además de ello, obviamente tienen que considerar también los requerimientos de las plantaciones que van a instalar o que van a incorporar, ¿no? Esto para que el espacio donde se pretende o el terreno, ¿no?, donde se va a instalar la plantación tenga las características deseadas y pueda soportar exitosamente a estas especies y les permita establecerse y prosperar. Un aspecto que van a considerar siempre va a ser el índice de sitio. Este índice de sitio es un criterio de productividad que nos va a dar información sobre, digamos, la velocidad en la cual la especie forestal va a desarrollarse, ¿no? Qué tan rápido, si existen las condiciones apropiadas para que la especie en particular pueda establecerse y pueda alcanzar su, sus, sus diferentes momentos de crecimiento en periodos apropiados. Este índice de sitio, básicamente lo que va a indicar es la altura promedio de la especie de interés a través de una serie de cálculos. Luego, para seleccionar la especie, más allá de tener que tener en cuenta las características de la zona y las especies forestales típicas también de la misma, tienen que considerar algunos otros, ¿no? La orientación de la producción, la capacidad que tiene la especie de poder prosperar en el ecosistema que se está pensando ubicarla, el requerimiento de recursos especiales y también de cuidados. Mientras una especie forestal requiera más cuidados, más atención, se entiende que va a ser una especie que va a demandar mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, es imperioso poder plantear eh, apropiadamente qué especies vamos a distribuir, ¿no? Luego está la producción de plantones, esto ya lo hemos comentado cuando hablábamos de los viveros, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que esta se va a conducir dentro de los viveros a través de procesos ya establecidos. Una vez que esté ya el proceso de producción en vivero, también tenemos que considerar nosotros algunas acciones que se van a realizar en el sitio de plantación. Para empezar, la limpieza del área. Tenemos que retirar troncos, vegetación no deseada, piedras y otros elementos para que el terreno de plantación quede limpio, ¿no? Estos tienen que ser recolectados y preferentemente tienen que ser eliminados de esa zona de acción. Luego se procede a la nivelación de los puntos de plantación, ya de ser posible, esto con la finalidad de brindarle condiciones climatológicas y edafológicas más favorables. En este punto también es importante indicar que si se parte de la estrategia eh, es la construcción de zanjas de infiltración, en este mismo momento se tienen que ir estableciendo las mismas, ¿no? Para que estas funcionen de manera apropiada, de manera articulada con la propuesta
de plantación. Luego ya viene la excavación de los hoyos, ¿no? La profundidad de los mismos va a estar en función a la especie que se va a plantar o las especies que se van a plantar. Y hay que tener cuidado en no hacerlos muy profundos y tampoco en generar demasiado movimiento del suelo alrededor de este hoyo. De ahí ya se procede a la plantación propiamente dicho. En el expediente técnico ustedes tienen que definir cuáles van a ser las características de esta plantación, ¿no? ¿Cuál va a ser el marco de plantación? Si va a ser un marco cuadrado, rectangular, tres bolillos, dependiendo de la especie, dependiendo del terreno. No se olviden que el expediente técnico tiene que describir todo esto y lo tiene que describir a detalle. Incluso van a justificar ustedes, ¿no?, las razones por las cuales se están considerando uno u otro marco de plantación. Otro aspecto que van a considerar siempre va a ser el tamaño y la edad de los plantones, dependiendo de la especie, ¿no?, y de algunas particularidades de la zona de plantación. El plantón van a definir ustedes el tamaño y la edad idónea de plantación. Ahí ya es imprescindible que si han definido que parte de la estrategia de aporte hídrico va a ser el uso de zanjas u otro esquema, ¿no? Este ya tiene que estar construido y tiene que haberse verificado ya su funcionamiento para que se pueda generar la plantación nada más. Ahí culminaría esa parte y vamos a hacer un recuerdo rápido sobre el expediente técnico, ¿no? Les había mencionado, no se olviden que el expediente técnico es un conjunto de documentos, ¿ya? Para el caso específico de proyectos de forestación y de reforestación, la entidad sectorial ha establecido ya cuáles son estos documentos y qué características debe de tener el mismo. Esto lo hemos visto ya con algo más de detalle en la primera sesión. Ahora vamos a recordar rápidamente. No se olviden que estos cuatro grupos de documentos están conformados por los estudios, donde ustedes van a considerar todos los estudios que le corresponden a este tipo de expediente. Hay algunos que son obligatorios, como el estudio de riesgos ante desastres, el plan de monitoreo arqueológico, el plan de manejo ambiental y también el plan de seguridad y salud en el trabajo. Además de eso, en el caso de proyectos de forestación y reforestación, van a requerir el estudio topográfico, el estudio de suelos, en algunos casos el estudio geológico y también obligatorio el estudio hidrológico, ¿no? ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque les van a dar información apropiada para poder establecer las características de su expediente técnico de cada partida, ¿no? Luego vienen los documentos generales, que ya viene a ser el expediente técnico propiamente dicho, ¿no? Se tiene que considerar acá el resumen ejecutivo, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, ¿no?, entre los principales documentos. Luego le sigue la ingeniería de detalle. Esta ingeniería de detalle viene a ser el diseño de ingeniería tanto del proyecto, de forma conjunta todas las partidas, como de cada partida. Es decir, acá en esta parte se va a describir en qué va a consistir cada una de las actividades o de las partidas que se está considerando en el estudio, ¿no?
Luego viene presupuestos y cronograma. En este punto, ustedes tienen que indicar, ¿no?, cuáles son los costos en los cuales se va a incurrir en cada una de las partidas. Eh, tienen que ser bien detallados, ¿ya? Y tiene que corresponder cada costo al monto real que se requiere para cada partida. No puede estar esto desvinculado, es decir, si en el expediente técnico se ha determinado que una partida X se va a ejecutar con un presupuesto de 10.000, con ese presupuesto se tendría que ejecutar realmente, ¿no? Y no darse los casos que vemos muchas veces, que se está modificando el presupuesto porque la partida no está bien calculada o se está solicitando los famosos adicionales, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad de ello es evitar que se presenten estas situaciones. Esto lo habíamos visto también. No se olviden que estos estudios van a contener algunos que son generales, es decir, obligatorios para todos los tipos de proyectos, y otros específicos, es decir, que son exclusivos de ese tipo de proyecto. Ya habíamos hablado de este estudio, del estudio de riesgo y cambio climático, de desastre en cambio climático. Este es un estudio que lo elabora un especialista. El de riesgos en ejecución es un documento que ustedes van a elaborar, les había comentado, que en la práctica viene a ser un equivalente a una declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada de que todo lo que estás planteando, todo lo que estás indicando en el expediente técnico, no va a tener discordancia con lo que se encuentre en la realidad, ¿no? Luego está el estudio de impacto ambiental en el caso de proyectos de forestación y de reforestación. Eh, este estudio se conduce a través de la matriz de Leopold como herramienta mínima aprobada y aceptada por el Estado. Luego pueden conducirla a través de cualquier otra herramienta, pero que no sea más simple que la matriz de Leopold, ¿no? Está la de CONESA, por ejemplo, que también es bastante recomendada. También está el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Es una propuesta que van a acompañar al expediente técnico para garantizar que en el proceso ya de ejecución de las actividades no se descubra o se redescubra algún tipo de patrimonio cultural. Y de ahí ya venía todo lo que es el expediente técnico propiamente dicho, ¿no? Ya esto hemos comentado en la primera sesión. No se olviden que esta es la estructura recomendada por la entidad rectora de inversión, InvierteP, y ha indicado que si la entidad sectorial, la entidad competente, requiere alguna información adicional, les comunicará la misma. Además, tengan presente siempre que el expediente técnico tiene que ser bien claro y bien detallado, ¿no? Cada una de las acciones tiene que estar bien detallada. En lo que concierne a la problemática, siempre vinculen la problemática que se ha identificado con problemática identificada a través de otros actores, principalmente regionales y locales, mediante sus PDCs, ¿no? Sus planes de desarrollo concertado. Esto con la finalidad de que quede claro que la problemática que ustedes están considerando que se va a resolver con el proyecto no es solamente una percepción de ustedes, del proyectista, sino también es una percepción que se había rescatado con la participación de varios actores. El PDC es un documento que se elabora con la participación de muchos actores, ¿no?
En esta parte descriptiva del proyecto, no se olviden que acá van a describir cada una de las partidas, en qué consisten, cómo están conformadas, qué se va a realizar, quién, cómo, cuándo, con cuánto, dónde, ¿no? Incluido también todas las acciones de asistencia técnica, de capacitación que se vaya a generar. Un aspecto importante de esta parte de ingeniería del proyecto es que la descripción o la especificación técnica de cada partida que ustedes van a hacer se constituye en el diseño de ingeniería del proyecto o de la partida, perdón, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esa partida se tiene que generar tal como ustedes le están describiendo en ese punto, ¿no? De ahí venían ya los metrados, que hemos comentado algo hace unos instantes, el análisis de costos unitarios, el presupuesto analítico, los cronogramas. No se olviden que el cronograma de desembolsos tiene que estar detallado por mes y subagrupado por trimestres, ¿no? Esto con la finalidad de un mejor control de gastos. El cronograma de requerimientos tiene que estar alineado con el cronograma de metas físicas y de desembolsos. El cronograma de requerimientos por lo general contempla tres elementos: materiales, personal, que vendría a ser mano de obra, y maquinarias y equipos, los tres componentes que forman un expediente técnico, ¿no? En cuanto a los anexos, acá van a incorporar todos los planos que sean necesarios y también todos los documentos que garanticen que se va a cumplir todo el expediente técnico, licencias, autorizaciones, permisos, pases, además de documentos que muestren el compromiso de terceros, ¿no? Compromiso de los beneficiarios, compromiso del que va a ser el operador del proyecto, compromiso de terceros que van a apoyar o van a aportar en la operación y mantenimiento y temas similares. Eso sería todo. Con esto estaríamos regularizando todo el temario que estaba un poquito enredado. Esta PPT que ya está bien ordenadita, ¿no? Se les va a compartir para que ustedes ya tengan la secuencia correcta, la secuencia ordenada de todo el curso. Igualmente les voy a alcanzar un expediente técnico, ¿ya? Donde está descrito todas las partidas que ustedes puedan encontrar, tanto vinculadas exclusivamente a la forestación y reforestación, como también a la capacitación, el desarrollo de la plantación, la construcción del vivero, etcétera, ¿no? Es un expediente técnico muy, muy completo. Eso les voy a compartir a todos ustedes a través de Conciep. Les solicitan nada más a ellos que les faciliten estos materiales. Bien. Si hubiese consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bueno, un ratito voy a hablar. Hola, 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 ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? Sí. Quería consultarle una situación. Los estudios de índice de sitios, selección de especies, el de recursos hídricos, bueno, el recurso hídrico sí quedó claro, pero el índice de sitios, selección de especies, ¿en qué parte del expediente va? Eso va a ir en la parte, en esta parte de acá, ¿no? En la descripción del proyecto, acá. Acá ustedes van a describir cuáles son los criterios que han utilizado para elegir las especies, cuál es el índice de sitio de esas especies que han elegido, cuáles son las condiciones que han encontrado o que están determinando que están presentes en la zona y que les permiten, que les van a permitir establecer la plantación forestal o la reforestación, ¿no? Acá también ustedes van a describir, ¿no? Cuál es el marco de plantación que están determinando. Y ahí ustedes pueden determinar marcos de plantación distintos dependiendo de la especie, ¿no? No es que si elegí un marco de plantación para la especie A, todas las demás especies también se generan en ese mismo sentido. Recuerden que el estudio agrológico les va a indicar qué características tiene
cada una de las subunidades de terreno, y en función de eso ustedes van a ir definiendo qué especies se acomodan mejor a cada subunidad de terreno, ¿no? Van a hacer un mapeo y una segmentación del terreno y van a indicar qué especies van a sembrar en cada una de estas subunidades, cuál es el índice de sitio de esa especie, qué marco de plantación van a utilizar, qué características va a tener el proceso de plantación, el manejo de la plantación misma, etcétera, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que realizar todos esos estudios y luego tienen que buscar articularlos todos ellos. Entiendo. Y permítame una consulta más, por favor. Me queda claro el tema de, para hacer un vivero, ¿no? Por ejemplo, si lo hace una municipalidad, sanear el área y demás, ¿no? Está clarísimo. Lo que no me queda claro es el tema de si va a llevar, por ejemplo, plantaciones a un cerro, ¿no? De propiedad, mayormente son de las comunidades campesinas, el área donde se va a reforestar ya como tal, ¿de qué manera se puede sanear? ¿O no se puede hacer un proyecto así Mira, de ahí parte de no una se va a sanear municipalidad? el área de reforestación, ¿no? Porque es pedirle a la comunidad que ceda derechos sobre extensiones importantes. Lo que van a hacer ahí es un convenio. Por eso acá en anexos dice todos los documentos de compromiso, de aporte de beneficiarios. Y tienen que firmar un convenio con la comunidad en la cual ella le ceda el uso, ¿no? De ese terreno por un periodo de tiempo, 20 años, 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras dure ese periodo de uso, el terreno va a ser administrado por el Estado. Todo lo que se vaya a hacer en ese sentido va a ser con autorización o con participación de la comunidad, pero quien lo va a administrar en la práctica va a ser el Estado, para que pueda implementar todas las actividades que competen a la forestación y reforestación hasta que se obtenga el producto o hasta que finiquite pues el convenio, ¿no? Pero este convenio tiene que estar autorizado y tiene que estar firmado por todos los integrantes de la comunidad, no solamente la junta directiva, porque a veces desconocen a la junta directiva y se genera toda una situación problemática. Claro, debe ser un plenario de la comunidad. Claro, y también si el vivero va a estar en terrenos comunales, lo mismo. El Ok, terreno del vivero me refería. Si el claro, terreno del claro, sí, vivero va a estar en entiendo. áreas comunales, tiene que haber también un compromiso. En algunos casos, ustedes van a escuchar que se recomienda o se exige que la comunidad le entregue el terreno al Estado, pero eso en la práctica es bien difícil y casi nunca se logra, ¿no? Porque la comunidad siente que va a perder dominio del predio, lo que efectivamente va a suceder. Pero sí a través de un buen convenio donde la comunidad le ceda al Estado la administración de ese terreno por un determinado periodo de tiempo, sí se le da la salida. Gracias, ingeniero. ¿Y hay documentos previos para este tipo de proyectos de reforestación en el tema de cuando se realiza la ficha técnica en el INVIERTP, es decir, el previo al expediente, ¿no? En algunos proyectos hay documentos previos que se deben presentar en la ficha. En este Claro, caso, ¿hay algunos? a nivel de expediente ya no, porque se supone que al momento de elaborar la ficha ya se han ido regularizando esos documentos, ¿no? Ya, pero un documento previo sería esto relacionado al saneamiento o a la cesión del terreno. Otro sería las licencias de agua, si es que hay fuentes de agua que se van a utilizar para el vivero o para las plantaciones. Otro sería el famoso CIRA, pues que ya se elabora en el proceso de preparación para el expediente técnico. Básicamente esos nada más. No hay más documentos que se va a requerir, ¿no? Muchas gracias. Si nos podría facilitar también quizás las normas precisas, ¿no? Para que nos pueda ayudar con eso. Muchísimas Ya, les gracias. voy a hacer llegar a través de concierto, no se preocupen. Muchas gracias, ingeniero. Bien.
Bien, muchas gracias a todos. Nos estaríamos reencontrando más adelante. No se olviden, es la PPT y los materiales, el expediente técnico y esto de las normas que me están solicitando. Se los voy a hacer llegar a través de Concier. Le solicitan ellos. Muy buenas noches con todos. Permiso.